Hola a todos, todas, todis, todes y todus, porque quiero incluir a todo tipo de razas extraterrestres de toda la galaxia. Bienvenidos a Geopolítica Cuántica y hoy vamos a hacer un repaso por libros de mi biblioteca que os voy a recomendar. La verdad es que he seleccionado un montón, muchísimos. El programa va a ser largo, pero no hay prisa. Me dejo unos cuantos ejemplares en el tintero y seguramente seré injusto con algunos autores, pero más injusta es la distopía en la que estamos insertados todos en estos momentos planetarios. Por lo tanto, voy a hacer recomendaciones de bibliografía de la temática ovni y extraterrestre, uno de los grandes temazos de todos los tiempos. Soy J.M.R. Salinas, comandante en jefe y, bueno, infinidad de categorías con respecto a geopolítica cuántica. Bien, vamos a comenzar. Tenía un orden hecho, pero al final, bueno, por la logística que tengo aquí liada de tanto libro, al final voy a empezar a repasarlos y a recomendarlos tal cual, como vayan saliendo, sin un orden ni un concierto. Bueno, vamos a empezar por el ámbito de la exopolítica. Aquí tenemos un libro llamado Exopolítica, puerta estelar a una nueva realidad. Ensayos y entrevistas con expertos en el campo de los ovnis y fenómenos paranormales. Fenómenos relacionados. Paola Harris. Bien, la exopolítica es el estudio de la presencia de extraterrestres en la Tierra y las implicaciones sociológicas y políticas que dicha presencia tiene en la humanidad. La verdad sobre este fenómeno, conocido por el aparato político y militar mundial, ya no puede ser silenciada, y por ello este libro es una contribución a su divulgación. Bien, continuamos. OVNIs alto secreto. Encuentros cercanos con seres de otros mundos. Marcelino Requejo. Durante décadas el autor ha investigado sobre el terreno centenares de asombrosos casos ovni sucedidos en España, entrevistando siempre a los protagonistas. OVNIs alto secreto, Marcelino Requejo. Otro libro de exopolítica de probablemente el autor que inicia este concepto de política extraterrestre. Los que os guste la Guerra de las Galaxias vais a ver en esa saga de la Guerra de las Galaxias la exopolítica. Realmente ahí aparece la exopolítica y las relaciones políticas, comerciales, etcétera, entre distintas razas y las luchas de poder también. Exopolítica de Alfred Lambremont Webre. Bueno, este hombre fue asesor de Jimmy Carter. La exopolítica es la evolución de la labor revolucionaria de Alfred Webre como futurista en el Instituto de Investigación Stanford, donde en 1977 se le propuso dirigir un proyecto de estudio de la comunicación extraterrestre para la Casa Blanca de Jimmy Carter. Este proyecto se inició porque el presidente Carter había avistado un ovni en 1969, esto es público y notorio, y le interesaba el tema, como interesa ahora a millones de personas más. La política, el gobierno y la ley en el universo. Geopolítica de Alfred Webre. Así. Bueno, aquí tenemos un autor mítico, recuerdo en aquellos años 80, los que empezábamos de lleno con el tema ufológico, Whitley Strieber. Y bueno, esto es una especie de Majestic. Dice la contraportada, el rumor se propaga sin que el gobierno norteamericano pueda evitarlo. Algo ha sucedido en el desierto de Nuevo México que puede cambiar radicalmente la manera de ver el mundo. Un escéptico periodista es el elegido para recibir todas las informaciones secretas enfermizamente guardadas por el gobierno. Y el responsable del programa de investigación sobre los visitantes, un exagente, está dispuesto a revelárselas. Bueno, está novelado, pero tiene que ver con el incidente del año 47 en Roswell.
el famoso caso Roswell. Por cierto, ahora me viene a la cabeza la serie Expediente X en los años 90 y la película Expediente X. Os la recomiendo y os recomiendo la serie con los agentes Mulder y Scully. Hay mucha información en esa ficción, hay mucha información auténtica. Whitley Strieber, ahora miraremos un poquito más quién es Whitley Strieber, que por cierto, en el canal de David Parcerisa, Rimbel35, tenéis una entrevista con él, con Whitley Strieber, y vais a conocer su propio testimonio de la abducción que él sufrió o de la interactuación con otros seres que padeció este hombre. Bien, bueno, ahora ya que le he nombrado, David Parcerisa, Conspiración Anunnaki, el complot de los dioses reptil. Bueno, a mí me parece que este divulgador sí que ha tratado este tema con un estudio potente y me parece interesantísimo, pues eso, este tema que empezó a traer Zecharia Sitchin con el tema Anunnaki, el tema de las tablillas sumerias y todo el tema de los dioses reptil, etcétera. Bueno, luego ha habido que hacer ahí una reestructuración por parte de varios autores en cuanto a cuánto había de verdad y cuánto había de manipulación por parte de Sitchin. Ahí está la polémica servida, pero libros como este de Conspiración Anunnaki, David Parcerisa, presenta en esta segunda obra dedicada a los dioses antiguos un amplio análisis de las actividades de estos seres interdimensionales a lo largo de los textos sagrados presentes en la práctica totalidad de las culturas del mundo, llegando a la conclusión de que los dioses serpiente influyeron en el desarrollo de la civilización humana hasta día de hoy. ¿Vale? Y aquí toca mucho el tema de Anunnaki. Bueno, uno de los grandes referentes de la historia de la ufología, Jacques Vallée, ¿vale? Aquí tenemos su mítico libro Pasaporte a Magonia. Pasaporte a Magonia es indiscutiblemente una de las obras más influyentes de la ufología. Desde su publicación en 1969, su lectura ha cambiado la forma de concebir el fenómeno ovni a todos aquellos que se han atrevido a aventurarse en sus páginas. Un libro que, según su autor, supone una herejía para los herejes. Bien, Pasaporte a Magonia ha estado descatalogado desde finales de los años 70, por eso es un libro que es una joya, y ha vuelto a ser reeditado en 2021, en castellano. Abducidos, de John Mack. Bueno, esto forma parte de una colección de una editorial llamada Reediciones Anómalas, que están publicando libros míticos del mundo, no solamente ufológico, sino del misterio. Auténticos libros que estaban ya descatalogados, los están reeditando. Reediciones Anómalas, os lo recomiendo. Y aquí tenemos el libro de John Mack, Abducidos. Dice Mack: cuando te enfrentas a un fenómeno que no puede integrarse en la perspectiva ontológica imperante, las opciones son ignorarlo, forzar a que encaje en el paradigma existente o bien modificar y expandir tu cosmovisión. Respaldado por la evidencia clínica, sentí que debía optar por esta última posibilidad, creer que estas experiencias son, de alguna manera, reales, aunque aceptarlas suponga desafiar mi concepto de la realidad. Bueno, John Mack, psiquiatra y profesor titular de la Universidad de Harvard, bueno, en la década de los 90 es cuando empezó a introducirse en este fascinante asunto de los abducidos. Y volviendo a Whitley Strieber, Communion, otro libro mítico. En 1987, Whitley Strieber, un reconocido escritor de thrillers y novelas de terror, irrumpe con Comunión, un libro donde desde la no ficción recoge sus vivencias e interacciones con entidades no humanas. Lo que en un principio podría leerse como otro inquietante relato de abducción, en manos del autor se convierte en un viaje íntimo y trascendental. Bueno, aquí tengo una absoluta joya de la ufología española.
muy difícil de conseguir, pero no imposible. Bueno, un libro ufológico de un cura español muy valiente, muy atrevido, muy heterodoxo y que marcó un momento crucial en la ufología, ya que era un hombre miembro de la Iglesia Católica. Os hablo de Enrique López Guerrero. Su libro se llama Mirando a la lejanía del universo. Revolucionaria tesis teológica que conjuga la más ortodoxa doctrina de la Iglesia con las expectativas y ansias del hombre moderno. Tras 9 años de silencio, el párroco de Mairena de Alcor, Sevilla, habla por fin y lo hace de una manera definitivamente esclarecedora, que no deja lugar a dudas sobre la existencia de los seres extraterrestres, de los cuales posee documentos y dibujos, algunos de los cuales se reproducen en este libro. Bien, pues es una maravilla, es una auténtica joya de Plaza y Janés, ¿vale? De 1978, Mirando a la lejanía del universo. Bueno, un hombre interesantísimo, Enrique López Guerrero, este cura, un hombre muy interesante, encantador, ya fallecido, y merece la pena buscar esta joya. Bueno, un libro muy actual del astrónomo Avi Loeb, Extraterrestre. La humanidad ante el primer signo de vida inteligente más allá de la Tierra. Partiendo de la base de que aquí hay vida inteligente, que podríamos hacer un debate, pero bien. Dicho esto, Avi Loeb, uno de los astrofísicos más importantes de nuestro tiempo, no tiene ninguna duda. No estamos solos en el universo. Las características del objeto volador que fue avistado en Hawái en 2017 solo dan cabida a una explicación. Oumuamua. Es que hawaiano no lo domino. Domino el arameo clásico, pero no un arameo cualquiera, sino un arameo de los bajos fondos de la época. Y domino el latín también, y aparte el castellano, por supuesto, como lo podéis ver. Y el ummita lo chapurreo ummita. Por lo tanto, el hawaiano no lo manejo. Bien, Oumuamua, como lo llamaron, constituye la primera evidencia de vida y tecnología extraterrestre. Las implicaciones de esta afirmación para el ser humano son inconmensurables. Carl Sagan decía, algo increíble espera ahí fuera a ser descubierto. La pregunta que el profesor Loeb nos plantea en este valiente libro es, ¿y si ya lo hemos hecho? Bueno, esto es desde una perspectiva más científica, pero una ciencia abierta, como debe ser. Abierta a cualquier tipo de nuevo descubrimiento y atrevida para cuestionarse cualquier dogma. Pero bueno, para mí es evidente que la presencia extraterrestre en la Tierra, que data de la noche de los tiempos, está más que demostrada y no hay más que navegar por, sobre todo, los archivos de los militares, sobre todo de potencias como Estados Unidos. Bueno, el enigma Tunguska, para los que no lo conozcáis, bueno, es el misterio del inexplicable cataclismo que arrasó los bosques de Siberia. En 1908, una explosión de dimensiones atómicas destruyó el valle de Tunguska en Siberia en extrañas circunstancias. La explosión destruyó todo en un radio de 5.000 kilómetros, dejando un panorama que parecía apocalíptico. Alguien o algo había provocado un mortífero estallido 500 veces superior a la bomba atómica de Hiroshima. Se habló de meteorito, pero las circunstancias que envolvían el acontecimiento eran demasiado confusas. La explosión de Tunguska es el mayor misterio del siglo XX, continúa intrigando a los científicos ortodoxos, expertos en fenómenos extraños, esoteristas y a los seguidores de los expedientes X. Pero este hecho no es único. El enigma Tunguska analiza este gran misterio y descubre sus insospechadas conexiones. Bueno, lo he incluido porque hay una parte que tiene que ver con las hipótesis extraterrestres. Es un libro de Antonio Las Heras, El enigma Tunguska.
Bueno, en la década de los 50 hubo un personaje de origen polaco, George Adamski, en Estados Unidos, que, bueno, marcó una época de alguna manera. En esa época, valga la redundancia, donde afloraban los contactados y los avistamientos ovni, y todavía la prensa hablaba muy abiertamente del asunto, etc. En esa plena Guerra Fría, pues este hombre, bueno, manifestó tener contactos con seres provenientes de Venus. Tuvo unos avistamientos interesantísimos en Monte Palomar, en California. Y bueno, la polémica todavía dura en cuanto a la autenticidad de John Sadansky. Yo he encontrado este libro en inglés, Los pioneros del espacio. Y lo sorprendente es que este hombre está enterrado en el cementerio de Arlington, en Washington, donde están enterrados los héroes nacionales. Es una cuestión que me intriga desde siempre. ¿Por qué está enterrado John Sadansky aquí? Quizás hizo un trabajo de intoxicación, manipulación, un trabajo de psicología social y sociología, o realmente eran auténticos los avistamientos. Hay fotos, podéis investigar mucho en internet, hay fotos que llaman mucho la atención. Bien, se ha caído una torre de libros. Que la Biblioteca de Alejandría, que en paz descanse, me perdone. Vale, libro de David Parcerisa, Enki, padre de la humanidad. La jerarquía de poder que controla nuestros gobiernos, instituciones y sectores financieros sirve al cruel propósito de dominar y esclavizar a la raza humana. Bueno, y aquí se mete en los llamados dioses Anunnaki, estos seres de linaje reptiliano que han controlado a la humanidad con mano firme. Bueno, aunque parezca muy fantasioso, hay innumerables indicios que hacen, como mínimo, dudar y pensar en que realmente hay una presencia de estas razas y que tienen una incidencia en esta humanidad. Bueno, cada uno que lo valore, que lo investigue, que lea, pero es sinceramente apasionante. La serie V de los años 80. ¿Era toda ficción? ¿O había un primado negativo y, como tantas y tantas películas, como hemos nombrado antes, Expediente X, La Guerra de las Galaxias, hay una verdad que nos meten con la ficción? Bueno, la serie V también es muy interesante al respecto. Bueno, aquí nos vamos a meter en el universo de JJ Benítez, no podía faltar el maestro. Un libro mítico, Terror en la Luna. Más de 15 cosmonautas vieron, fotografiaron y filmaron ovnis. Y estos son los testimonios y documentos que aquí se ofrecen. Terror en la Luna. Bueno, os mostraré y os estoy mostrando libros con formatos muy actuales y libros con formatos antiguos, con todo ese encanto que tiene el formato antiguo, sin duda alguna. Dicen en la contraportada, solo las personas mal informadas pueden seguir dudando de que los ovnis son astronaves ajenas a la civilización humana. Aquellas que disponen de un mínimo de pruebas deberán reconocer conmigo que el hombre de la Tierra se encuentra ante el anuncio más prometedor de su historia. Es un libro antiguo y, lógicamente, todos vamos evolucionando. No solamente la hipótesis extraterrestre es la que puede explicar el asunto ovni, hay otras también, y todas son válidas y todas pueden suceder al mismo tiempo. Terror en la Luna. Esto forma parte de una trilogía famosa, ahora os contaré más. Bueno, otro libro mítico de JJ, La Quinta Columna, los habitantes de otros planetas están aquí entre nosotros. Es el segundo tomo de una saga de 2 tomos que hizo sobre humanoides. Son casos de cercanos, del tercer tipo, con apariciones de humanoides. La Quinta Columna. Bueno, un libro también mítico del investigador Fabio Zerpa, argentino. Esto está incluido vais a ver el formato de la mítica colección Otros Mundos de Plaza y Janés. Una colección fascinante con
Además, una encuadernación en tapa dura con unas portadas en relieve preciosas. Fabio Cerpa, Los hombres de negro y los ovnis. A muchos os sonarán Los hombres de negro. Bueno, son estos personajes misteriosos, inquietantes, extraños, que siguen, vigilan, espían, acosan incluso a testigos importantes de casos potentes en el tema OVNI. Hay mucha bibliografía al respecto. Fabio Cerpa, Los hombres de negro y los ovnis. Bueno, un caso fascinante, mítico también en la historia de la ufología. Pues avistamiento, encuentro del tercer tipo, abducción, ingreso dentro de una nave del matrimonio de Barney y Betty Hill en el año 61, en octubre del 61. Y un caso muy creíble, muy bien investigado, los testigos además absolutamente fiables. Libro de John Fuller. Este libro se publica en el año 66 en Estados Unidos, 5 años después del episodio que tuvo el matrimonio Hill. Y en el año 68, gracias a la colección Otros Mundos de Plaza y Janés, llega a España El viaje interrumpido. No os va a dejar indiferentes. No os podéis imaginar la de detalles y matices que rodean este caso, excelentemente investigado, y os lo recomiendo encarecidamente. Bueno, El ovni de Belén, de JJ Benítez. Para cualquier mente racional, una estrella capaz de guiar una caravana durante meses, de desaparecer a la vista de los magos a su llegada a Jerusalén, de reaparecer cuando estos abandonaban la ciudad y de detenerse en el portal en el que estaba el niño, no puede ser asociada con la explosión de una estrella gigante, ni con una conjunción planetaria, ni con un meteorito. Una vez desechadas estas hipótesis científicas, ¿qué nos queda? Sencillamente la presencia de un objeto volador no identificado, sencillamente un ovni. El ovni de Belén. Bueno, ya sabéis que JJ, en cuanto a encontrar claves absolutas de la presencia de entidades no humanas en la historia de la humanidad, es una temática en la que se ha especializado siempre, y ahí tenemos los astronautas de Yahvé, el ovni de Belén, o las guerras de Yahvé, recientemente publicado. Bueno, aquí tenemos un libro que me parece también fascinante, En la mente de los ovnis, de José Antonio Caravaca. Perdón, José Antonio Caravaca, disculpad. En la mente de los ovnis. Un exhaustivo análisis de más de 10.000 encuentros cercanos con ovnis que ofrece sorprendentes y desconcertantes conclusiones nunca antes alcanzadas. ¿Es posible que los platillos volantes no sean naves extraterrestres? ¿Por qué los encuentros cercanos contienen tanta información absurda y contradictoria? ¿Pertenecen los aterrizajes ovnis al mismo fenómeno que los avistamientos lejanos de aeronaves y luces no identificadas? ¿Son los ovnis mitad físicos y mitad psíquicos? ¿Estamos enfrentados a unas inteligencias no humanas que nos controlan y manipulan? ¿Visitantes de otros planetas? ¿Seres de otras dimensiones? ¿Viajeros en el tiempo? ¿Arquetipos enviados por el inconsciente colectivo de la humanidad para salvarnos de nuestras angustias existenciales? ¿Pensamientos solidificados? ¿Un poltergeist planetario? ¿Emisarios de una realidad que se encuentra más allá de nuestros sentidos ordinarios? Bueno, a mí me parece fascinante la perspectiva que nos muestra José Antonio Caravaca, porque probablemente, en mi opinión, todo forma parte de la verdad del fenómeno. Todo lo que él acaba de describir en la contraportada. Todas las hipótesis son válidas y ninguna invalida a ninguna. Entonces, os lo recomiendo, En la mente de los ovnis. Por cierto, la portada, ojo, qué cuerpo de los seres que se aproximan al conductor. Es que el tema no está en la nave, las luces, la noche, la soledad. El tema es ver esos cuerpos. O sea, tú ves ese cuerpo y dices, pero qué bochorno es este, de seres tan avanzados. En fin, esto es una reflexión mía.
Bueno, un libro mítico de Benítez, difícil de conseguir también, Televisión Española Operación OVNI. Por primera vez en Europa, un equipo de televisión entrevista a decenas de testigos OVNI. Bueno, es que además los años 70 y 80 fueron fascinantes a la hora de investigar todo este tipo de casos, porque era un periodismo de raza, un periodismo auténtico, muy sano, un periodismo muy bonito, muy sacrificado también. Y es que viajaban por donde viajaban, se encontraban en toda la geografía de España, pero de cualquier país igual, por todos los pueblos, casos fascinantes. Y no solamente luces lejanas que pueden confundir o ambiguas, no, hablamos de casos cercanos, de verdad, del tercer tipo, ¿no? Y este es un libro también mítico. Qué maravilla tocar estas páginas tan antiguas. Los dibujos son, fijaros, los dibujos son de Fernando Jiménez del Oso, qué maravilla. Año 79, Televisión Española, Operación OVNI. Bueno, esto es un libro del periodista Rafael Palacios, Extraterrestres, el secreto mejor guardado. Y es un compendio muy interesante, como la historia de la moderna ufología, pero muy bien resumida, para alguien que se quiera poner al día. Está muy bien el libro, muy bien trabajado. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Cisne cuello blanco, cisne cuello negro. John Fitzgerald Kennedy, Marilyn Monroe, Carl Sagan, David Rockefeller, George Bush Sr., Steven Spielberg, Nikola Tesla y Henry Kissinger son solo algunos de los protagonistas de este libro de investigación, que además anuncia los fascinantes acontecimientos que sucederán en el planeta Tierra en los próximos años. Testimonios de militares, agentes secretos, políticos, investigadores, astronautas, personal de la NASA y de la aviación civil, etc. No es objeto de este programa de hoy, pero yo, por ejemplo, tengo la fortuna de haber podido hablar con algún militar ya en la reserva, hablando de sus casos, de lo que han visto. Y de hecho, en este canal Geopolítica Cuántica tenéis en audio, pero tenéis un programa, una entrevista con el capitán Santiago. No os la perdáis, porque fue un privilegio conocerle. Y te das cuenta al hablar con él, no solamente su testimonio personal, sino la cantidad de compañeros de armas que han tenido experiencias. El mundo militar puede hablar perfectamente de todo esto y no quiero ni imaginar lo que contienen los archivos de agencias de inteligencia, por supuesto de la NASA A y la NASA B, es decir, esa carrera espacial menos conocida. Bueno, el asunto de Humo es un asunto fascinante, esos supuestos extraterrestres que en los años 50 aterrizan en Francia y hoy en día siguen insertados en la red social terrestre. Y es un tema con mucha polémica también, con parte quizás de manipulación y de intoxicación y de gente aprovechada, con parte de estudio incluso por parte de algún servicio de inteligencia, pero hay una parte real. Y esto es un libro mítico también con el tema Hummita. Humo informa a la Tierra, Antonio Rivera. Revelaciones inéditas acerca del misterioso grupo Humo poseedor de trascendentales secretos. Bueno, no os imagináis la de tramas y matices sorprendentes que encontraréis en el asunto de los hummitas. En este momento, que no se me olvide, porque no he traído un libro que tengo en la biblioteca, pero bueno, es un libro sobre Roswell de Javier Sierra, ¿vale? Entonces, quizás en este momento, que no se me olvide mencionarlo, Roswell, Javier Sierra. A lo mejor pongo una foto por aquí, porque ahora no me voy a levantar a poner el libro. ¿Os parece bien? Bueno, una maravillosa saga. Sí, es novela, es ficción, pero quién sabe. Lo importante es cuando leemos alguna novela o una supuesta ficción del tema extraterrestre y ovni, es importante, igual que los libros de investigación, es importante qué dice nuestro sentido común, qué dice nuestro raciocinio, qué dicen nuestros conocimientos, pero también es importante qué nos dice la intuición. Si algo nos conecta con algo que no sabemos a veces ni explicarlo. Y aquí hay una saga que es AMI,
El niño de las estrellas de Enrique Barrios. Os lo recomiendo porque es un libro que te hace conectar con tu parte de niño más auténtico, pero siempre está el adulto también presente y se produce la conexión de niño y adulto relacionado con una información que al final puede que la sintamos, la intuyamos, como cuando miramos al cielo y algo percibimos que a veces no sabemos explicar al mirar el firmamento. Es como un recuerdo lejano de nuestro origen y nuestro hogar. Ami, el niño de las estrellas. Y aprovecho para mandar mi más profundo beso lleno de amor a mi último tigre, a mi último gato llamado Ami. Segundo libro de la saga, Ami regresa. Y Ami 3, civilizaciones internas. Si tenéis vuestro niño interior más o menos despierto, os va a encantar. Bueno, aquí tenemos también un libro muy antiguo, La Luna, una misteriosa nave espacial, de Don Wilson. Dice en la contraportada, lo más bello que el hombre puede experimentar es el misterio, fuente verdadera de todo arte auténtico y de toda la ciencia. Son palabras de Albert Einstein. La Luna es una nave espacial que estuvo habitada por seres extraterrestres y que orbitaba la Tierra. Esta teoría, propuesta por dos científicos soviéticos, imaginaros, hablamos de la Guerra Fría y de la Unión Soviética. Bien, esta teoría, propuesta por dos científicos soviéticos, provocó un verdadero cataclismo en el mundo científico al ser dada a conocer. Ahora, por primera vez, un libro pone a disposición de los lectores todas las revelaciones que están provocando una modificación radical del concepto que teníamos de la Luna. En este ensayo aparece la teoría soviética tal y como fue formulada, las transcripciones exactas de los mensajes recibidos desde las misiones lunares de la NASA, mantenidos en secreto hasta ahora. La Luna, una misteriosa nave espacial. En YouTube tenéis un programa que hizo el doctor Fernando Jiménez del Oso sobre este tema, basado en este estudio de estos dos científicos soviéticos, acerca de los elementos que hacen dudar en cuanto a que la Luna sea natural. Aprovecho también para el tema ufológico. Hay dos series fascinantes, En busca del misterio, una, y Planeta Encantado, otra. La primera, JJ Benítez y Fernando Jiménez del Oso, En busca del misterio, se emitió en el año 89, y la segunda, Planeta Encantado. Tenéis todos los episodios en YouTube. Y algunos de los episodios, os recomiendo todos, pero algunos de los episodios tienen que ver con el tema extraterrestre. Muy bien hechos esos documentales. Y el capítulo número 13 de Planeta Encantado, llamado Mirlo Rojo, bueno, tiene que ver con la Luna también, ya que hablamos de la Luna con el trabajo de Don Wilson. No os lo perdáis, Mirlo Rojo. Bueno, aquí tenemos un libro al que tengo especial cariño porque el autor es alguien a quien en el mundo ufológico y del misterio en general, pero el tema OVNI en particular, le debemos mucho, todos le debemos mucho, que es el doctor Joseph Allen Hynek. Bueno, para los que no lo conozcáis, un astrofísico con su escepticismo, que fue llamado a participar en un trabajo, un estudio militar en Estados Unidos, si no recuerdo mal, en los años 60, y bueno, pues él accedió a esta colaboración como astrofísico con este estudio llamado Proyecto Libro Azul, donde a él lo que le comentan es: queremos tu colaboración para estudiar un montón de episodios y de encuentros y de avistamientos del tema OVNI para estudiar cuál es su origen. Y él accedió y empezó a estudiar, a trabajar con los militares, pero él empezó a darse cuenta de que había cosas que no cuadraban, que había cosas que eran un auténtico enigma incluso para él como astrofísico, y además descubrió que se estaban manipulando informes. Se cogían informes
que no tenían ninguna explicación racional o científica y se le daba una explicación científica forzada. Y al final pues descubrió que el proyecto lo que tenía como objetivo también primordial, no el único objetivo, porque el estudio por parte de los militares ya era en sí un objetivo, pero también estaba el asunto de manipular a la opinión pública y desinflar la idea de que esto eran naves procedentes de otros mundos. Y él se salió de ese proyecto, Libro Azul, creó una organización civil de estudio del asunto OVNI, y el paso de ser un escéptico a ser un auténtico defensor de la realidad OVNI / extraterrestre. Sorprendentemente no encuentro ninguna biografía del Dr. Hynek, ni en inglés ni en castellano. En castellano, por supuesto, pero en Estados Unidos no hay de momento ninguna biografía, que sería muy necesaria, que alguien tendría que escribir una biografía del Dr. Hynek. Él es el que asesora a Steven Spielberg en Encuentros en la tercera fase, y al final de la película ese señor que está observando la gran nave que llega a la base que han construido los militares, ese señor que observa con sus gafas, su perilla blanca y su pipa, bueno, pues es el Dr. Hynek, el auténtico Dr. Hynek. El reportaje OVNI Hynek, autor de La experiencia UFO, bueno, pues aquí tenemos este libro en inglés. Merece la pena tenerlo, desde luego. Este hombre acumuló a lo largo de su historia, de su investigación, un gran archivo con el tema OVNI, de fotos, de imágenes. Fallece en el año 86 y tengo algunas dudas en cuanto a si el fallecimiento fue natural. Bueno, el gran Salvador Freixedo, otro hombre al que admiro y al que he querido mucho, un ex jesuita que tuvo la valentía de abordar el asunto OVNI extraterrestre, pero además denunciar la parte manipuladora de esas entidades no humanas que se han hecho pasar por dioses. Tengo que reconocer que en mis primeros años de adolescente y en esas épocas juveniles yo tenía una idea idílica de los extraterrestres. Y al principio las investigaciones, los planteamientos y los libros de Salvador Freixedo me daban rabia porque planteaba una parte no tan bonita e idílica. Pero tuvo una función fundamental en mi caso y en mucha gente, porque yo creo que me secan los labios en algunas entidades, que hay por aquí algún inorgánico, y por eso me tocó. Bien, Salvador Freixedo. Daba rabia que alguien plantease, oye, que hay una parte extraterrestre no tan bonita, y puede haber seres extraterrestres negativos y manipuladores, que respondan a cosas que se nos escapan por completo. Pero luego uno lo va aceptando y lo va entendiendo. Y el fenómeno es de una complejidad mucho mayor que una mera idea idílica. Entonces, como hablábamos antes de que hay una exopolítica en la propia galaxia, y la habrá en el universo, y hay también luchas de poder, y hay relaciones diplomáticas y relaciones, digamos, internacionales, interuniversales, interplanetarias. Y Salvador Freixedo pues, se atrevió a poner el dedo en la llaga. La granja humana, ¿somos los cobayas de los dioses? ¿Quiénes nos han gobernado desde los albores de los tiempos? Hay otro libro que tenía por aquí, pero me lo he dejado en la biblioteca. Mirar en internet, la bibliografía de Salvador Freixedo es muy amplia, y hay un libro importante también, Defendámonos de los dioses. Os lo recomiendo. Este es un libro francamente inquietante. El autor no lo presenta como una obra de ciencia ficción, sino como la revelación de la gran realidad secreta de que el género humano desconoce las causas por las cuales su historia es tan bárbara y tan indigna del ser más inteligente de la creación, entre comillas. Pues aquí desmonta y habla de quiénes son verdaderamente los dioses que impregnan la historia de la humanidad. Salvador Freixedo, en YouTube tenéis unas charlas y conferencias de él auténticamente preciosas. Un auténtico sabio. Ya fallecido, aunque bueno, pues se fue con mucha edad, con muchos años, con 90 y tantos ya. Un hombre con una inteligencia, una brillantez, una lucidez. Tenéis que conocerle. Un libro mítico también, Jacques Bergier,
Los extraterrestres en la historia. Otro personaje que se hizo famoso por la obra del Retorno de los Brujos, que os recomiendo. Nos han visitado seres de otros mundos. Tras reunir numerosos hechos rigurosamente comprobados, el autor afirma que todavía hoy subsisten huellas de su presencia y de sus actos en la Tierra. Jacques Verrier. Bueno, aquí tenemos dos joyas de una antigua colección, Biblioteca Básica de los Temas Ocultos, dirigida por el doctor Jiménez del Oso. Bueno, Jiménez del Oso, no os perdáis todo lo que haya en YouTube, con la mítica La Puerta del Misterio, que yo veía de pequeño cuando era un niño, que tanto marcó a nuestras generaciones, a mi generación por supuesto. Y en esa biblioteca he traído ufología, todo sobre los ovnis. Que por cierto, tengo que decir, cuando antes comentaba lo del libro de José Antonio Caravaca, yo le he hablado con algunas personas de cómo es posible que muchos de los casos son tan bizarros, tan esperpénticos, tan surrealistas, tan raros, con personajes estrambóticos muchas veces. Que en este sentido os recomiendo el canal de YouTube Ufópolis de Vicente Fuentes. Os lo recomiendo. Bueno, aprovecho para recomendaros VM Gran Misterio en YouTube, de Iván Martínez, por supuesto Rimbel 35 con David Parcerisa y Mundo Desconocido con JL, José Luis Camacho. Por cierto, él hace vídeos muy interesantes del tema Unmita, actualidad de humo hoy en día, JL, Mundo Desconocido. Y bueno, otro libro de la Biblioteca Básica de los Temas Ocultos, Dr. Jiménez del Oso, Los Tripulantes de los OVNIs. Son libros antiguos, pero absolutamente actuales y son auténticas joyas. Francisco Javier Torrent Rodrigo, Gigantes, ovnis y extraterrestres en la Biblia. De la Biblia. Muchos han analizado la Biblia desde su carácter mitológico primitivo, y los eruditos afirman que el Antiguo Testamento está escrito en un lenguaje que admite varios modos interpretativos, el literal, el esotérico, el místico. Pero ¿qué ocurriría si decidimos analizar algunos textos con una visión alejada del pragmatismo religioso y mucho más cercana a la ciencia ficción? Bueno, esto va en la línea de otros investigadores como Benítez, pero buen libro, Gigantes, ovnis y extraterrestres de la Biblia. Bueno, no podíamos dejar pasar por alto el Triángulo de las Bermudas del mítico Charles Berlit. En la película Encuentros en la tercera fase tenéis un guiño absoluto al Triángulo de las Bermudas de la desaparición del famoso vuelo 19. Una puerta hacia otra dimensión u otra galaxia. Desaparece un escuadrón de 5 aviones de la Marina junto con un avión de rescate. Aparece en alta mar un barco abandonado sin que haya huella alguna de su tripulación ni de sus pasajeros. Un barco sumergido emerge desde su tumba en el fondo del mar. Bueno, desapariciones y apariciones inexplicables. Hay mucha bibliografía del Triángulo de las Bermudas. Por cierto, Charles Berlit es un autor que os recomiendo cualquiera de sus libros. Cualquiera de sus libros. Tiene un montón. Vale, a pesar de que con el paso de los años se ha ido desmitificando el Triángulo de las Bermudas, pero para mí no está todo dicho, ni mucho menos, y sigue quedando algo de misterio, algo inexplicable. Un libro absolutamente actual de un ufólogo actual, contemporáneo, moderno, colaborador habitual de Cuarto Milenio, un hombre de una gran cultura, muchísima información, mucha investigación a sus espaldas, un hombre con una credibilidad tremenda y además transmite una absoluta honestidad. Y él es Pablo Villarrubia Mauso, Expedientes OVNI del siglo XXI. Desde los informes militares secretos hasta las revelaciones del Pentágono. Pablo Villarrubia. Un libro profundamente documentado que recoge y disecciona los expedientes más importantes, desde el año 2000 hasta la actualidad, para sumergir al lector en más de una veintena de casos que el propio autor ha podido investigar. Y en algunos casos hasta entrevistar a sus protagonistas.
Además, incluye una valiosa y útil cronología ufológica del siglo XXI que abarca los casos más importantes alrededor del mundo. Una guía OVNI imprescindible para todos aquellos que quieran adentrarse y ampliar sus conocimientos sobre el fenómeno más intrigante y fascinante de todos los tiempos. Pablo Villarrubia, Expedientes OVNI del siglo XXI. Deciros que en Geopolítica Cuántica, en el canal de YouTube, pero también en el canal de iVoox, en audio, también en YouTube está en audio, tenéis el caso de Próspera Muñoz. Tuve el privilegio de conocer a Próspera Muñoz, de contactar con ella y de entrevistarla. Es un caso fascinante. Fascinante, se mire por donde se mire. Yo creo que al final del programa, antes de despedirme, voy a traer el libro que tengo de Próspera Muñoz, de otro autor, pero os lo quiero mostrar, y traigo el de Roswell de Javier Sierra. Bueno, los ovnis del 11S, Vicente Fuentes. Vicente Fuentes es un investigador muy perspicaz. Por ejemplo, tiene programas fascinantes sobre cambios en los testigos en el ámbito espaciotemporal, gente que de repente aparece en otro lugar o durante unas horas o incluso en algún caso más de un día su realidad ha cambiado. También es un muy buen experto en los círculos de las cosechas y las figuras que aparecen en las cosechas, especialmente en Inglaterra, y él hizo este libro, Los ovnis del 11S, la caída de las Torres Gemelas de Nueva York el 11 de septiembre de 2001 supuso un cambio en la conciencia de todas las sociedades del mundo. Pero existe un fenómeno misterioso vinculado también al 11S y que lo relaciona con el misterio de los ovnis debido a los avistamientos que pudieron observarse en varios momentos durante los atentados. En este sentido, el ingeniero y ufólogo Vicente Fuentes ha realizado una completa investigación recorriendo minuto a minuto y segundo a segundo todas las imágenes de aquel día disponibles hasta la fecha. OVNIs esféricos lumínicos grabados y fotografiados desde 35 perspectivas distintas, que parecen sobrevolar el complejo del World Trade Center con pleno dominio de la situación a nivel militar. Los ovnis del 11S, Vicente Fuentes. Bueno, esto es una joyita también reciente. Atlas de huellas extraterrestres. Bruno Bullini. Ilustraciones de François Moreno. ¿Dónde encontrar extraterrestres benévolos? ¿Cómo comunicarse con inteligencias estelares, conocer a seres grises y evitar a los reptilianos sanguinarios? Esto es muy bueno. ¿Dónde se conservan las observaciones de los contactados y abducidos, cuyos relatos se acumulan desde hace más de 70 años? Bueno, este escritor, historiador y especialista en archivos secretos, Bruno Bullini, ha revisado múltiples y desconcertantes documentos que constituyen el núcleo de uno de los grandes enigmas de nuestro tiempo, Atlas de huellas extraterrestres. Por cierto, esto es humor, pero durante el confinamiento hice una pequeña saga de cómo defenderte de un reptiliano de la pandilla de Enlil, de los malotes. Entonces voy a ver si puedo rescatar eso de mi móvil y os lo muestro un día en un pequeño videoprograma. Lo voy a anotar. Bien. David Benito, Área 51. Todos los secretos de la base militar más famosa del mundo al descubierto. OVNIs, vuelos espías, conspiraciones, programas nucleares. Un muy buen trabajo de David Benito, Área 51. Además, en todos estos libros vais a encontrar un montón de autores que a lo mejor no conocéis,
de casos importantes y que han marcado la ufología que no conocíais. Es que al final todo el rato mi cabeza me va viniendo información ya leída desde hace muchísimo tiempo. El caso de Bob Lazar, mirad por ahí lo que veis en internet. Creo que Netflix también hizo un documental sobre Bob Lazar. Bob Lazar, no lo olvidéis. Bueno, esto es un libro porque en cómic también hay auténticas joyas de la ufología, y aquí hay como un recorrido por la historia de la ufología llamada Azul y Pálido de Pablo Ríos. Azul y Pálido es un compendio de las historias más fascinantes de aquellos que aseguran haber contactado con seres de otros mundos. ¿Vale? Es versión cómic. Además, un libro que me regaló pues una maravilla de ser humano, como es Arantxa, y esta es una auténtica joya en cómic. Os lo recomiendo. Muy, muy buen regalo. Muy bueno. Bueno, Historia ilustrada de los ovnis en cómic también es maravillosa, de Adam Alsuch-Boardman. Dice el autor, Adam Alsuch-Boardman. La ufología es un área de divertidas especulaciones y debates. Este libro os guiará en busca de vuestra propia verdad, que al fin y al cabo está ahí fuera. Bueno, es precioso. Historia ilustrada de los ovnis. Otro libro muy actual de Lorenzo Fernández Bueno, Extraterrestres, ellos están entre nosotros. Los casos más importantes de la serie de televisión. Bueno, Lorenzo Fernández Bueno recorre el planeta buscando una respuesta lógica y terrestre a misterios y anomalías que al menos en apariencia no tienen explicación. Pese a su escepticismo inicial, tras realizar cientos de entrevistas a los protagonistas de estos sucesos, recopilar documentos, hablar con expertos, se ha rendido a las evidencias. Primero, que el testigo no miente, aunque a veces no sepamos exactamente qué hay detrás de su verdad. Y segundo, que muchos de los fenómenos recogidos en este libro solo pueden ser explicados si nos acercamos sin complejos a la hipótesis extraterrestre. Lorenzo Fernández Bueno, Extraterrestres, ellos están entre nosotros. Sí, me dicen que sí. Sí, podéis pasar. Sí, de repente, si hay dos reptilianos, tres grises de distintas etnias, los tres grises son distintos. Sí, dos venusinos, dos nórdicos, un león urmá, dos mantis mediadoras. Sí, podéis pasar todos. ¿Ves? Y cuando se hace un programa de este tipo, es que al final atrae, es que es inevitable, es como un imán. No precisamente Khomeini, es otro tipo de imán. Así que sí. Bueno, pues están pasando toda suerte de seres de la Vía Láctea. Sí, de Ganímedes también pueden pasar. Da igual. Sí, la tarántula, siéntate aquí delante que está más cómoda en el sofá. Vale, pues estoy dando la bienvenida a seres que de repente han percibido que se estaba haciendo este programa. Así que, para mí es muy, muy gratificante. Cuando antes os he mostrado Terror en la Luna, de JJ Benítez, formaba parte de una trilogía mítica también. Entonces, esos tres libros son Terror en la Luna, La Gran Oleada. Jamás en el siglo XX se había registrado una observación ovni tan intensa y espectacular como en los últimos años. Son libros setenteros. Y Los Visitantes. El comienzo de la más inquietante y trascendental aventura humana, el encuentro con decenas de civilizaciones ajenas a la Tierra. Para mí, desde luego, la muerte, con todo lo que conlleva. Es decir, ¿qué es todo este sueño que estamos soñando? ¿Qué es esta realidad? Y qué maravilla nos espera al irnos, al dejar este cuerpo. Y por otro lado, el tema extraterrestre, me parecen los dos temazos. Hombre, incluiría el origen del universo, de la creación, todo esto, ¿no? Y luego Materias Reservadas, otro libro fundamental, cuando en el año 92 el Mando Operativo Aéreo del Ejército del Aire Español
desclasifica expedientes OVNI, investigaciones oficiales. Es apasionante, despierta el máximo interés de los ufólogos y aficionados de la época y supone pues una especie de aire fresco, pero aquí JJ Benítez también habla de esa parte más positiva y también habla de cómo se manipulan muchos de esos informes para intoxicar, para desviar atenciones con respecto a la opinión pública. Materia reservada: jamás en la historia de la ufología europea se había escrito una denuncia tan documentada y audaz. O sea, basándose en esta documentación, que es fascinante, lo es, pues él también denuncia la parte militar secreta, que lo que hace es: sabemos lo que hay, desconocemos otras cosas, el fenómeno es real, la presencia es real, pero no nos interesa que el público sepa la verdad. Materia reservada. JJ Benítez. Aquí tenéis publicados expedientes auténticos, ¿eh? Hoy en día tenéis acceso, no sé exactamente, a la biblioteca del Ejército del Aire Español, mando operativo aéreo, pero los expedientes que se publicaron y se han seguido publicando están ahí accesibles para el público. Bueno, libros como Encuentro en Montaña Roja es uno de los libros que despertaron la atención y el interés por el tema extraterrestre, u ovni, más bien, a muchísima gente en aquella época. Encuentro en Montaña Roja. A mí me fascinó este libro. Por primera vez los pilotos españoles hablan de sus encuentros con ovnis. Bueno, OVNIS SOS a la humanidad en su momento pegó muy fuerte. Lo interesante es todas las experiencias del supuesto contactado Sixto Paz, pero también la experiencia que vivió JJ Benítez en el desierto de Chilca, en Perú. Y bueno, cada uno que juzgue como quiera cómo fue toda la trayectoria de los grupos que luego se crearon. Y como siempre, pues la condición humana mancha cosas que a veces son auténticas. Pero bueno, es un libro que hoy en día quizás a lo mejor no habría publicado por todo lo que generó después, pero yo creo que está muy bien hecho el acudir a Perú y conocer a las personas que están viviendo contacto. Pero lo que pasó en el desierto de Chilca con más periodistas y Benítez, eso es una auténtica realidad. Volviendo al tema Ummita, también Benítez publicó un libro muy revelador para separar el trigo de la paja, que es El hombre que susurraba a los ummitas. Insisto que es un asunto con base, es un asunto que tiene cimientos sólidos para creer que hay una parte auténtica, de verdad os lo digo. Luego, libros recientemente publicados del tema OVNI, fascinantes, casos inéditos que no se habían publicado en décadas, los ha publicado ya Benítez. Mis primos, están en la Tierra mucho antes de la aparición del hombre. Fueron ellos, mis primos, dice él, los autores de las pinturas rupestres. Ahí os recomiendo, por ejemplo, el capítulo de Planeta Encantado con los grabados, las pinturas de Tassili, en el desierto de Argelia. No os lo perdáis. Tassili. Dice: no me cansaré de repetirlo, la tecnología OVNI es mágica. Mis primos es la continuación de Solo para tus ojos. No sé si se refiere a los dos ojos de la cara o a más ojos. Pero bueno. Solo para tus ojos. Aquí se habla de que él ya había escrito 22 libros sobre el tema OVNI y Solo para tus ojos es una selección de los 300 casos OVNI que, por una u otra razón, más le impactaron. La obra comprende 2 capítulos, etc. Contiene además 300 dibujos. Y luego Mis primos, pues es la continuación de Solo para tus ojos. 250 casos en Mis primos. Bueno, esta es otra joya que encontré no hace mucho. Expediente Soviet UFO. Philip Mantel y Paul Stonehill. Todos los secretos de la inteligencia militar y científica soviética. Tunguska, el estrellamiento de Dalenorgorsk. Es que el ruso todavía no le cogió el tranquillo. El fenómeno de Petrozavodsk,
el TU-134, el programa secreto SECTA y todos los casos OVNI documentados. ¿Qué misterios se esconden en los archivos OVNI desclasificados de la Unión Soviética? Bueno, este libro era necesario para ver que, por supuesto, es un tema planetario que incumbe a todas las naciones, a todos los servicios de inteligencia y a todos los estamentos militares de todas las épocas. La noche del miedo, de Iker Jiménez. Bueno, esto es apasionante. La noche del miedo tiene que ver con uno de los episodios OVNI/seres más fascinantes de la ufología española y además en instalaciones militares. Es un grandísimo libro que os va a sumergir en una historia fascinante, inquietante, frenética, y no vais a parar de leerlo hasta que lo acabéis, vais a ir a toda velocidad. Es que no quiero, estoy todo el rato pensando adelanto, no. Un episodio fascinante, perfectamente investigado, en instalación militar. La noche del miedo, no os lo perdáis. Bueno, el gran Andreas Faber-Kaiser, el grandísimo investigador y periodista, fallecido en el año 94, un hombre único fuera de lo más ortodoxo que pudierais saber en el mundo del periodismo y también dentro del mundo del misterio. Era un hombre muy peculiar, fascinante, y que ha dejado un legado increíble para el resto del público, para las siguientes generaciones. Tocó muchos temas, algunos muy peliagudos, que le pudo costar lo que le costó. Pagó un precio caro por temas peliagudos, como por ejemplo la verdad del asunto de la colza. Los que seáis más jóvenes y no conozcáis este episodio lamentable que ocurrió en este país, con un secreto absoluto por parte de la clase política, de los militares, pero una auténtica aberración, el caso de la colza, y él se atrevió a investigar a fondo y a sacar un libro, Pacto de Silencio, donde cuenta toda la verdad o gran parte de la verdad y donde desarma toda la verdad oficial. Esto es un ejemplo además paradigmático de lo que son las constantes mentiras y encubrimientos y traiciones a la ciudadanía, en este caso en España. La gente no se puede imaginar la de episodios con los que nos han engañado como a tontos. De toda índole. Esto se sale ahora del ámbito ovni extraterrestre, que también hay manipulación y hay secretismo, pero bueno, lo tenía que destacar para que veáis que Andreas Faber-Kaiser fue una figura fuera de lo normal, con unas capacidades de trabajo, de investigación, de viajar, de indagar, un valor. Y bueno, pues uno de sus muchos libros es OVNIs, el archivo de la CIA, informes de avistamientos. Mi máximo reconocimiento para Andreas Faber-Kaiser. Bueno, aquí hay un libro muy bien trabajado también, como una especie de enciclopedia del tema, El misterio OVNI, de Bruno Cardeñosa. Un alto secreto al descubierto, investigaciones y evidencias. ¿Qué sabemos sobre los OVNIs? Bruno Cardeñosa, el director de La Rosa de los Vientos. Bruno Cardeñosa, además, autor de libros también de alto valor. La jugada maestra, El gobierno invisible, el 11M, historia de una conspiración, 11S, historia de una infamia. Bueno, el del 11M no me acuerdo bien del título, pero tiene un libro importantísimo del 11M y 11S, historia de una infamia. Bueno, muchísimos libros interesantísimos de Bruno Cardeñosa, y esto es como una especie de enciclopedia interesantísima para los que se quieren acercar al tema OVNI. Bruno Cardeñosa, El misterio OVNI. Ricardo González, un gran investigador y viajero, una persona para mí muy fiable también,
Es peruano, como Sisto Paz Wells. Y Ricardo González, bueno, tiene ya varios libros fascinantes. Uno se llama Lugares de contacto, portales ocultos hacia otros mundos. Es un chico además con mucha credibilidad, muy serio y al mismo tiempo, por supuesto, absolutamente heterodoxo y flexible en cuanto a las temáticas en las que nos movemos. Lugares de contacto, Ricardo González. Bueno, enriquecer una biblioteca a mí me parece fascinante, ilusionante, motivante. Me parece precioso y muy bonito, muy rico tener en casa bibliotecas. Y que los niños crezcan en casas donde hay bibliotecas y donde se lee, y donde se potencia la lectura del libro físico en papel. Ante la absoluta degeneración que tenemos con las nuevas tecnologías usadas en exceso, ¿no? Y los daños que se están produciendo incluso a nivel cerebral ya demostrados, problemas de concentración, de atención, de memoria, etcétera. Falta de paciencia y el libro físico, el libro en papel que requiere calma, sosiego, paciencia y que tanto beneficio da a la mente, al cerebro, empezando por el vocabulario, la riqueza lingüística, etcétera. Bueno, pues de verdad os recomiendo, os animo a que construyáis vuestra biblioteca. Merece mucho la pena, pero aparte de eso, todos los autores que os estoy contando, tenéis en Google mucha información, tenéis un montón de artículos, un montón de blogs, de webs, y en YouTube tenéis de todo, ¿vale? Por si queréis meteros ya en estos autores. No quiero terminar sin destacar esta historia visual definitiva sobre la película Encuentros en la tercera fase. Bueno, yo soy un auténtico fan de la película, tengo la versión extendida, las tengo en DVD, las tengo en Blu-ray, alta definición. Esta historia visual, para los que os gusta Encuentros en la tercera fase, es fascinante, porque entender la complejidad para hacer una película en general, pero para hacer esta película en particular, hace que uno le dé todavía muchísimo más valor. Aparecen los actores, todos los protagonistas para hacer la película, con todas las categorías profesionales, y todo el rato te tiene conectado al asunto ovni extraterrestre. Os lo recomiendo. Al igual que la saga de películas, que por supuesto, al igual que la Guerra de las Galaxias, al igual que por ejemplo la Interestelar, Contact, por ejemplo, todas las películas extraterrestres, ovni, ciencia ficción, tienen primado negativo, es decir, te meten verdades, pero envueltas en ficción. Con la idea de que luego la gente, su cerebro relacione y diga, cuando me hablen de esto es ficción porque lo vi en una película. Cuando me hablen de esto es ficción porque lo vi en una película. Esa es la trampa. Pero esas películas tienen muchísima información y muchísima verdad. Y bueno, voy a mirar ese libro de Próspera Muñoz. Bueno, ahora os lo doy. Vale, hay un libro con el que voy a terminar, que es un libro de círculo de lectores muy antiguo, bueno, del año 78. Yo tenía 8 años de edad. Es un libro que se titula Bermudas, base secreta de los ovnis, de un autor francés, Jean Prachan. Vale, pues lo que a mí me atrajo cuando yo tenía 8 años, lo que a mí me sedujo, me atrajo y me despertó por completo ya la atracción y el interés hacia el tema ovni extraterrestre, fue la portada de este libro. Esta portada produjo un chispazo en mí, una definitiva apertura hacia la temática. Ya venía de lejos, pero fue como el choque consciente definitivo, esta portada. Por eso este libro es auténticamente un tesoro que tiene que ver con mi niñez y con mi despertar a todas estas temáticas, que ya venía de base, como os pasará a muchos de vosotros. Ya vienen innatas, sale solo el interés por estas temáticas. Vale, como me he dejado, os he dicho antes, os mostraré la foto de 2 libros que quiero recomendar. Uno es el de Roswell, de Javier Sierra. Otro es otro del Área 51 que me deja en el tintero también en la biblioteca. Y un libro que se ha hecho sobre las experiencias de Próspera Muñoz. Os lo recomiendo especialmente, porque el autor ha hecho un trabajazo. Ahora os lo mostraré.
Bueno, según estoy hablando, aparecerán las fotos de esos libros. Bueno, para finalizar, me alegra mucho cuando veo a gente joven, gente muy joven, que le apasiona el tema ovni extraterrestre, que pone interés por la historia de la ufología, tanto moderna y contemporánea, como la que nace de la noche de los tiempos, por tantos y tantos y tantos investigadores y autores. Y que esas personas tan jóvenes tengan ese interés, a mí me encanta, me hace mucha ilusión y va muy dirigido también este vídeo a la gente joven que le empieza a interesar el tema y que lo siente de verdad. Quiero saludar muy especialmente a un chaval joven, a Dani, al que tengo mucho aprecio, por su parte innata y por su inquietud intelectual y profunda por querer conocer más cosas de la existencia, y una de ellas es los ovnis, los extraterrestres y cualquier otra hipótesis y teoría que tenga que ver con, pues eso, con otras dimensiones, también otros planos de la conciencia, esa parte al final multidimensional que impregna cualquier experiencia humana, pero específicamente esta también. Así que, Dani, un saludo muy grande y por supuesto un recordatorio para todas las personas que han hecho posible que yo pueda tener toda esta bibliografía, todo este conocimiento y ser tan feliz cuando accedo a todo esto. Cada libro tiene un trabajo impresionante. Plantearos lo que es escribir un libro, el tiempo que lleva, la paciencia que hay que tener, cuidar todos los detalles, no digamos ya emplear dinero para viajar, para entrevistar, los años que a veces hay detrás de cada libro. Hay que darle mucho valor a cada libro, de lo que sea, da igual, de lo que sea, por supuesto. Y en este caso, estas investigaciones. Para finalizar, os pondré una foto, al finalizarla cuando me despida, voy a poneros una foto de, bueno, una persona que decir que es especial y fue especial es quedarme corto. Una persona mágica, una persona consciente, despierta, que hizo un gran trabajo aquí abajo en esta obra de teatro, en esta dimensión física, y que sigue pendiente de los acontecimientos que tienen que ver con el planeta y la humanidad. Un alma maravillosa que está presente y nos espera. Y ese alma maravillosa, aquí abajo era Esther, y cuando era una niña tuvo un sueño, porque algún día hablaremos del mundo de los sueños con la temática extraterrestre. Cuando era una niña tuvo un sueño con una nave que había delante de su casa, con ventanitas y con extraterrestres benévolos que la saludaban amigablemente. Ese sueño la marcó para el resto de su vida, quedó ahí guardadito hasta que ya a una edad adulta, pues ese sueño que había tenido la función de dejar una semilla, pues a una edad adulta brotó y despertó pues todo un bosque lleno de flores, de plantas, de árboles, relacionadas con no solamente la temática ovni extraterrestre, pero con todo tipo de temáticas del misterio y de los enigmas de la vida y del ser humano. Bueno, pues ese sueño tuvo una función importante, os lo digo, por si cualquiera de vosotros recuerda algún sueño que le marcó relacionado con algún tema de enigmas, de misterios o extraterrestre, y que tuvo su función. Parece que desde arriba también siembran de esa manera, de muchas formas, como son las señales o diversas experiencias, pero también con sueños. Y curiosamente, hace poco, leyendo el libro del viaje interrumpido, de la experiencia extraterrestre dentro de la nave del matrimonio Hill, en Estados Unidos, en el año 61, me encuentro un boceto, un dibujo de lo que era la nave cuando la veían desde fuera, y la nave tiene unas similitudes tremendas con la nave que Esther soñó en su infancia en los años 70. Os mostraré el dibujo original que hace Esther de ese sueño y luego la comparativa con la nave que vieron Barney y Betty Hill. Así que yo creo que por hoy ya está bien. Recomendad este programa, por largo que sea, se puede ver por partes. Se lo podéis recomendar a las personas que realmente tengan un interés o les haya nacido un interés por estas temáticas. Así que me despido de todos vosotros. JMR Salinas, encantado de hacer este trabajo, de hacer este programa,
y espero que os vaya lo mejor posible dentro de la distopía. Pero bueno, hay que tener esperanza y en algún momento tiene que imperar la luz sobre la oscuridad. Esperemos. Un abrazo a todos. Hasta la próxima.